Bueno, existe una manera diferente, pero también muy inteligente de cuidar nuestro medio ambiente, de impulsar el consumo también de productos biodegradables y también ecológicos. Y para esto, pues nos acompaña el día de hoy Adriana Lozada. Ella es la organizadora del Mercado Eco y nos viene a platicar de este importante proyecto que va dirigido pues a muchos emprendedores. Adriana, gracias por estar aquí en este espacio. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Mercado Eco, pues ya es muy famoso aquí en la Ciudad de México. Participan muchas personas, sobre todo mujeres, en donde pues aportan ideas, nuevos proyectos. Pero cuéntanos de qué va Mercado Eco. Pues mira, Mercado Eco es un encuentro que realizamos mensualmente en Coyoacán, sí. Y básicamente la idea es generar un espacio para todo este tipo de propuestas que son sustentables, ecológicas, y que la gente tenga una posibilidad para reunirse y encontrarse y poder adquirir todo este tipo de claro. Productos que tenemos. Tenemos gastronomía, tenemos productos de cuidado personal, puedes encontrar pañales textiles. Variedad de productos. Muchísimas cosas, sí. Oye, Adriana, ¿cuántas ediciones lleva este Mercado Eco? Porque sabemos que pues han sido ya varias y se ha sumado mucho más gente. Ahora pues hay casi una fila muy larga de personas que quieren participar y que quieren entrar porque pues han recibido una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Sí, la verdad es que hay una muy buena respuesta tanto de público, de gente que se acerca a consumir este tipo de productos y de propuestas para exponerlos y venderlos. Llevamos ya cerca de 10 ediciones. Bueno, en mayo estaremos cumpliendo un año y la verdad es que sí, y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Oye, pero hablando de productos, por ejemplo, ecológicos, biodegradables, de repente orgánicos, pues nos asusta un poco la idea de acercarnos, de conocerlos más, simplemente por el precio, porque tenemos esta idea de que estos productos por lo general son inalcanzables, son mucho más caros de los productos que encontramos por lo general en los supermercados. Pero cuéntanos, ¿esto es un mito? ¿Es un tabú? Yo creo que es un mito, porque básicamente la idea de esto también es conseguir que sea sustentable, o sea, que no te resulte mucho más caro del precio que tendría que costar y que su producción no afecte a otros sectores. Yeah. La verdad es que hay productos que no te puedes imaginar exactamente lo convenientes que resultan. Por ejemplo, algo que ha funcionado muy bien ahí es el shampoo en barra, que de pronto lo ves o sea, lo ves ahí y dices, como chica, ¿cómo voy a lavarme el pelo con esto? Jabón, ¿no? Claro, y la verdad es que, no sé, si echas cuentas, finalmente un jabón de estos puede rendirte por un mes, no estás generando basura, no viene envuelto en plástico, te lo llevas tal cual y no estás dejando un desperdicio después de todo esto, ¿no? Hay muchos productos así, la gente suele volver cada 30 días precisamente como para renovar sus insumos, el acondicionador, el shampoo, puedes comprar a granel, es digamos como una especie de, vas a resurtirte de lo que necesitas sin generar tanta basura. Es un gran encuentro también para personas que quieren hacer negocio, ¿no? Al final del día, esto es para emprendedores. Si yo me animo, si yo tengo algún producto que quiero ofrecer, que quiero que conozcan, pues mucho más personas aquí en la ciudad, ¿qué tengo que hacer, Adriana? ¿Dónde tengo que ir? Pues mira, tenemos una página web donde está nuestra convocatoria, que es vanitasbazar.com. Ahí hay un link que dice Mercado Eco y solamente hay que registrar la propuesta. Sí. Toda la información te llega vía correo electrónico y la verdad es que es un gran espacio porque ha llegado mucha gente, no sé, amigas, por ejemplo, con un proyecto que están arrancándolo y afortunadamente hemos visto cómo la gente puede ir creciendo a partir de cada edición, ¿no? Claro. O sea, cada vez vas, pues no sé, invirtiendo un poquito más en tu stand, en tu producción. Hay una evolución, entonces. Claro, tu número de clientes aumenta y también lo más padre de esto es pues
que te encuentras con gente conocida, con clientes conocidos, Sí. y es un intercambio mucho más personal, mucho más próximo, cercano. La gente te explica cómo genera los productos, le da todas las explicaciones. Como decías antes, a lo mejor te asusta. Claro, pero un con poco esto al ya resuelves principio. todas las dudas, Exacto. ¿no? Oye, Adriana, Así es. entonces al final del día esto se lleva a cabo una vez por mes. Así es. Los detalles y todo están en la página de internet para que las Así es. personas que estén interesadas pues vayan y los busquen, por supuesto. Exacto, estamos en el 171 de Francisco Sosa, que es justo al lado de la Plaza Santa Catarina. Un maravilloso barrio en Coyoacán. Además es un paseo muy bonito, súper agradable, vale la pena. Doble beneficio. Así Adriana es. Lozada, muchas Bienvenido. gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en 21 Noticias.